Historia 1. La mujer que me llamó. Mi nombre es Javier y vivo en un pequeño pueblo a las afueras de Sevilla. Aquí la vida es tranquila durante el día, pero por la noche, especialmente alrededor del cementerio, las cosas cambian de tono. Esta historia me pasó hace unos 2 años y, hasta el día de hoy, todavía me pregunto si fue real o producto de mi imaginación. Era una noche normal, sin luna, y regresaba a casa después de un día agotador de trabajo. El camino era siempre el mismo, un largo camino de tierra que pasaba junto al cementerio del pueblo. La mayoría de la gente evitaba esta ruta por la noche, pero para mí era la más rápida. Con las farolas iluminando débilmente el camino, caminé en silencio, escuchando solo el sonido de mis pasos y el ligero viento entre los árboles. Cuando me acerqué a la puerta del cementerio, algo llamó mi atención. Al otro lado de la verja de hierro, entre las sombras, había una mujer. Estaba apoyada contra una de las lápidas, parcialmente iluminada por la luz parpadeante de una vela. Llevaba un vestido blanco y su largo cabello negro caía desordenadamente sobre sus hombros. Por un momento pensé que alguien estaba visitando a un ser querido, pero la escena era extraña porque normalmente nadie lo hacía tan tarde. Mientras estaba sentado allí, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Fue entonces cuando escuché su voz. ¿Me puedes ayudar? La frase fue pronunciada en voz baja, pero pareció resonar a mi alrededor, como si el sonido no viniera solo de ella. Dudé, me detuve por un momento y la miré. La mujer asintió lentamente y su rostro estaba pálido, casi incoloro. Extendió su mano hacia mí, como si estuviera esperando que me acercara. Por favor, necesito ayuda, repitió. Algo dentro de mí me gritaba que siguiera caminando, pero era imposible apartar la mirada. Había algo en ella, algo que no era normal. Su mano estaba completamente quieta, rígida, y sus ojos estaban fijos en mí, como si viera algo más allá de lo que yo podía entender. Di un paso atrás, tratando de encontrar alguna excusa para no involucrarme. Fue en ese momento cuando ella brilló, pero no era una sonrisa cualquiera. Era demasiado ancho, como si su rostro se estirara de forma antinatural. No te vayas, solo necesito ayuda. Su voz cambió, volviéndose más profunda, casi como si fuera la de otra persona. El sonido era inquietante, una mezcla de súplica y orden. Mi cuerpo se sintió congelado, incapaz de reaccionar. Entonces sucedió algo extraño. El viento, que antes había sido ligero, empezó a soplar con fuerza y las farolas de los alrededores empezaron a parpadear. Fue en ese momento que me di cuenta, la vela que estaba a su lado no ondeaba, ni siquiera con el fuerte viento. Se mantiene perfectamente iluminado. Decidí que era hora de dejar Dalí. Me di la vuelta y comencé a caminar, pero a cada paso sentía como si algo me siguiera. No me atrevía a mirar atrás, pero podía escuchar pasos, como si alguien corriera descalzo por el suelo. Cuando finalmente llegué a casa, entré corriendo y cerré la puerta con llave. Mi corazón latía aceleradamente y el sudor corría por mi frente. El silencio que cayó fue aterrador. Me senté en el sofá, tratando de reírme, cuando escuché 3 suaves golpes en la puerta. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego se repitieron. 3 tiempos, lentos y constantes. No tuve el coraje de abrirlo. Esperé en silencio, rezando para que desapareciera. A la mañana siguiente, cuando ya había salido el sol, grité pidiendo valor para salir de casa. Fui hacia la puerta y encontré algo que me heló la sangre. En el suelo había flores blancas esparcidas, formando un sendero que se dirigía hacia el cementerio. Desde esa noche, nunca he estado cerca de ese lugar después de que se pone el sol. Y la imagen de esa mujer todavía ronda mis sueños. Ella me llamó y hasta el día de hoy siento que, de alguna manera, ella espera que yo regrese para ayudar, sea lo que sea. Historia 2. El niño que me pidió que jugara. Mi nombre es Elena y vivo en un barrio tranquilo de la ciudad de Ávila, España. Nuestra casa está cerca del cementerio municipal, un lugar antiguo que muchos evitan, especialmente de noche. Nunca me preocupé mucho por eso, siempre pensé que eran solo supersticiones. Pero una noche sucedió algo que cambió mi perspectiva para siempre.
Era un viernes. Había salido a caminar después de cenar, algo que solía hacer para relajarme. El aire era fresco y la calle, iluminada por algunas farolas, estaba casi desierta. Caminé unas cuadras, perdido en mis pensamientos, hasta que me acerqué al cementerio. No tenía intención de ir por ese camino, pero el camino acabó llevándome en esa dirección. Cuando llegué a la puerta principal, algo me hizo detenerme. Me invadió una sensación extraña, como si me estuvieran observando. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La calle estaba completamente vacía y lo único que podía escuchar era el sonido de las hojas de los árboles movidas por el viento. Fue entonces cuando lo escuché. ¿Quieres jugar conmigo? La voz era infantil, dulce, pero completamente fuera de lugar. Mi corazón se hundió y volví la cabeza hacia el cementerio. Fue entonces cuando lo vi. Detrás de la valla de hierro, junto a una lápida, había un niño. Parecía tener unos 7 u 8 años, vestía ropa sencilla, como de otra época, y sostenía en sus manos algo que parecía una pelota. Me miró fijamente, con una sonrisa en su rostro. ¿Quieres jugar conmigo?, repitió, mientras daba un paso más hacia la valla. Lo primero que pensé fue que era solo un niño perdido o jugando solo. Pero algo andaba mal. Sus ojos estaban sin vida. No sé cómo explicarlo, pero había algo profundamente inquietante en su mirada, como si estuviera comentando algo que yo no sabía. ¿Estás bien, muchacho? ¿Dónde están tus padres? Tratando de mantener la calma, a pesar de que todo mi cuerpo ya estaba cubierto de piel de gallina. Él no respondió. Él simplemente se quedó ahí, mirándome, con esa sonrisa que parecía congelada en su rostro. Luego, sin previo aviso, lanzó la pelota en mi dirección. Pasó a través de la valla y rodó hasta detenerse a mis pies. Instintivamente, me agaché para recogerlo, pero cuando lo miré, ya no estaba allí. Me levanté rápidamente y miré a mi alrededor, pero no había señales del niño. Simplemente desapareció. El cementerio estaba en silencio, las sombras de los elegantes árboles danzaban bajo las tenues farolas. Sostengo la pelota en mis manos sin saber qué hacer. De repente sentí algo, un frío intenso, como si hubiera entrado en un congelador. Y fue entonces cuando lo escuché de nuevo. ¿Por qué no quieres jugar conmigo? La voz vino detrás de mí. Mi cuerpo se trabó y la pelota se me cayó de las manos. Con mucho esfuerzo, me di vuelta lentamente y lo vi parado allí, a unos metros de distancia. Pero esta vez no estaba sonriendo. Su rostro ahora parecía triste, casi desesperado. Por favor, no te vayas. Quédate conmigo, dijo, dando otro paso hacia mí. Mi instinto intuitivo me dijo que corriera, y eso es exactamente lo que hice. Salí de allí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Mis pasos resonaron en la calle vacía y el frío parecía perseguirme. Cuando finalmente llegué a casa, entré y cerré la puerta, tratando de recuperar el aliento. Mi corazón latía tan rápido que parecía que se me iba a salir del pecho. Pasé el resto de la noche sentada en el sofá, sin poder dormir, con esa imagen del chico grabada en mi mente. A la mañana siguiente, decido volver al cementerio, solo para asegurarme de que realmente no había ningún niño perdido allí. Hablé con el vigilante, un anciano que había trabajado durante décadas, y le pregunté al niño. Me miró con expresión sombría y dijo algo que me dejó sin palabras. No eres el primero en verlo. Este niño murió aquí hace muchos años, atropellado por un carro. Desde entonces, dicen que parece llamar a la gente para jugar con él. Pero nunca nadie se queda. A partir de ese día, evita acercarte al cementerio, especialmente de noche. Y a veces, cuando estoy sola en casa y el silencio se apodera de mí, todavía puedo oír, a lo lejos, la voz de un niño que susurra. ¿Quieres jugar conmigo? Historia 3. La mano que me saluda. Mi nombre es Javier y soy repartidor en un pequeño pueblo llamado Cuenca, en el interior de España. Mi trabajo me obliga a caminar por muchas calles, algunas muy transitadas, otras completamente desiertas. Ya estoy acostumbrado, sobre todo porque, por la noche, la ciudad adquiere una calma peculiar.
Pero hubo una entrega en particular que nunca olvidaré. Fue una noche en la que vi algo que me hizo cuestionar todo lo que creía real. Eran alrededor de las 11 de la noche y estaba terminando mi turno. La última entrega fue en una casa en las afueras de la ciudad, en una zona cercana al cementerio de San Isidro. No pensé mucho en ello, después de todo, para mí era un lugar más como cualquier otro. El cementerio era enorme, con altos muros de piedra y una entrada principal con ornamentadas barreras de hierro que parecían de otro siglo. En ese momento todo estaba oscuro y el único sonido que acompañaba mi pedaleo era el del viento golpeando los árboles y el ruido de los grillos. Llegué a la calle del cementerio y empecé a andar más despacio. Había algo en la atmósfera que se sentía diferente esa noche, algo pesado. Intenté ignorarlo y seguir adelante, pero fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del muro, en una de las ventanas que daban al cementerio, una mano. Era una mano pálida y delgada que se movía de manera extraña, casi como si estuviera llamando a alguien. Al principio pensé que era una broma. Quizás algún adolescente se esconde allí para asustar a cualquiera que pase por allí. Pero esa mano no parecía pertenecer a alguien vivo. Sus dedos eran demasiado largos y la forma en que lo saludaba era lenta, casi calculada, como si fuera consciente de que lo estaba mirando. Detuve la bicicleta inmediatamente, con el corazón acelerado, tratando de entender qué estaba vendiendo. Es solo tu mente jugándote una mala pasada, pensé. Pero mientras intentaba convencerme de que no era nada, la mano dejó de agitarse y permaneció inmóvil durante unos segundos, apenas abierta sobre la ventana. Y luego, como si notara mi vacilación, comencé a mover mis dedos nuevamente, señalándome a mí mismo, lentamente. No, eso no es posible, murmuré, tratando de deshacerme del miedo creciente. Pensé en sacar mi celular para grabar, pero mi cuerpo se sentía congelado, incapaz de moverme. La sensación de ser observado creció, y fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Una risa. Bajo, ronco, procedente del interior del cementerio. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar a alguien que pudiera estar vendiéndolo conmigo, pero la calle estaba completamente desierta. Las farolas parpadeaban de vez en cuando, creando sombras que danzaban a mi alrededor, como burlándose de mi terror. La risa continuó, ahora más fuerte, resonando en el silencio de la noche. De repente, la mano lejana. No descendió lentamente ni se retiró hacia la ventana. Ella simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Respiré profundamente, tratando de engañarme a mí mismo. Fue tu imaginación. Eso es todo, me repetí a mí mismo. Pero antes de que pudiera convencer a mi mente de que era solo una ilusión, escuché algo más. Venir. La voz era un susurro, casi imperceptible, pero lo suficientemente clara como para saber de dónde venía. Fue en dirección al cementerio. Miré de nuevo por la ventana y ahora había algo más. Una cara. O al menos, algo que pareciera una cara. Pálido, deforme, con profundos ojos negros que endulzan toda la luz a su alrededor. Me miró fijamente, inmóvil, y luego la mano apareció de nuevo, esta vez agitándose con más urgencia. Fue suficiente. Me subí a mi bicicleta y pedaleé como si mi vida dependiera de ello. El viento frío me golpeó la cara y no miré hacia atrás ni por un segundo. Cada pedalada parecía una eternidad y la sensación de que algo me seguía nunca me abandonó. Cuando finalmente llegué a mi destino, dejé de jadear frente a la casa de entregas. Todo mi cuerpo temblaba y mis manos sudaban tanto que apenas podía sostener la campana. El cliente abrió la puerta y entregué el pedido sin decir una palabra. Vio mi condición y dijo si estaba bien. Solo sacudí la cabeza, tratando de fingir que todo era normal, pero mi corazón seguía latiendo como un tambor. Desde esa noche evito acercarme al cementerio, incluso durante el día. A veces, cuando estoy sola y cierro los ojos, todavía puedo ver esa mano, ese rostro, y escuchar ese susurro, ven. Historia 4. Pasé por allí y escuché un silbido. Mi nombre es Marta y nunca he sido de las que creen en cosas sobrenaturales.
Siempre pensé que esas historias sobre fantasmas y apariciones eran solo inventos para asustar a los más impresionables. Pero después de esa noche todo cambió. Viví en Salamanca, una ciudad llena de historia y tradiciones, y siempre pasaba por el antiguo cementerio de la ciudad de camino a casa desde el trabajo. Fue un atajo rápido y, aunque el camino estaba un poco iluminado, nunca tuve miedo. Al menos hasta ese día. Era viernes y salí tarde del trabajo. Ya era pasada la medianoche y la carretera estaba completamente desierta. Encendí la radio para distraerme, pero la transmisión estaba llena de silbidos, como si hubiera alguna interferencia. Me sorprendió, porque ese tipo de problema nunca sucedía, pero apagué la radio y seguí conduciendo, pensando que era solo una falla de señal. Cuando me acerqué al tramo donde estaba el cementerio, noté que el ambiente parecía más tranquilo de lo habitual. No se oía ningún sonido de grillos ni del viento entre los árboles. Fue un silencio extraño y pesado, como si todo a mi alrededor estuviera congelado. Encendí las luces altas para ver mejor el camino, pero la luz pareció ser tragada por la oscuridad circundante. Fue entonces cuando lo escuché. Un silbato. Al principio pensé que era mi imaginación o tal vez algún sonido proveniente del motor del auto. Pero el asociado volvió, esta vez más fuerte y claro, como si alguien estuviera muy cerca. Era un sonido agudo y melancólico, como una vieja melodía que parecía transmitir tristeza. Miré por el espejo retrovisor y no vi nada, pero mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién estaría asociándose allí, en medio de la nada, cerca de un cementerio, a esa hora? Aceleré un poco, tratando de ignorar el malestar que comenzaba a apoderarse de mí. Pero el asociado no se detuvo. Al contrario, parecía seguirme, siempre a la misma distancia, incluso cuando el coche estaba en marcha. Fue entonces cuando me di cuenta de que el sonido no venía del exterior, sino del interior del coche. Mi mente entró en pánico. Rápidamente miré al asiento trasero por el espejo, pero no había nadie allí. Aún así, el silbido continuó, como si estuviera dentro de mi cabeza. Sentí un frío inexplicable, incluso con las ventanas cerradas y la calefacción encendida. Era como si algo invisible estuviera a mi lado, mirándome, jugando con mi miedo. Finalmente, decidí mirar directamente al asiento trasero. Fue en ese momento que lo vi. Una sombra. No tenía una forma definida, pero estaba ahí, claramente presente, en el rincón más oscuro del coche. Todo mi cuerpo se congeló y apenas podía mantener las manos firmes en el volante. El asociado hizo una pausa por un momento y luego escuché algo aún más aterrador. Una risa. Bajo, ronco, como si viniera de una garganta que ya no debería funcionar. La sombra pareció moverse, acercándose lentamente. Grité sin saber qué hacer y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El auto aceleró por la carretera y todo a mi alrededor estaba borroso. Cuando finalmente llegué a casa, estacioné el auto de todos modos y salí corriendo, sin siquiera mirar atrás. Cerré la puerta con llave, me senté en el sofá y me quedé allí, temblando, durante horas. No pude dormir esa noche y cuando regresé al auto al día siguiente, todo parecía normal. Ningún sonido, ninguna sombra. Era como si nada hubiera pasado. Pero sé lo que escuché. Sé lo que vi. Ese silbido no era cosa de este mundo, y nunca más pasé por ese cementerio. Incluso ahora, a veces, cuando estoy sola en casa por la noche, siento que algo me observa, esperando el momento adecuado para asociarme nuevamente. Historia 5. La mujer de blanco con un ramo de flores. Nunca tuve miedo de los caminos ni de la soledad de las calles desiertas hasta la noche que conocí a esa mujer de blanco. Era una fría noche de otoño y la nieve cubría las carreteras como un pesado manto. Tenía como objetivo dejar a un cliente a la salida del pueblo y regresaba por el camino que pasaba frente al antiguo cementerio local. Eran casi las 2 de la madrugada, la carretera estaba desierta salvo por el sonido del motor de mi taxi y el ocasional grito lejano de un búho. Mientras me acercaba al cementerio, vi algo a lo largo de él, sin hombro. Era una figura. Una mujer, parada, vestida completamente de blanco, sosteniendo lo que parecía ser un ramo de flores.
Al principio pensé que era alguien que había perdido a un ser querido y estaba allí para presentarle sus respetos, pero algo no tenía sentido. ¿Quién visitaría un cementerio a primera hora de la mañana? Instintivamente disminuyó la velocidad, pensando que tal vez ella necesitaba ayuda. Mientras me acercaba, sentí un escalofrío recorrer mi columna. La luz de los faros iluminaba su rostro, pero algo andaba mal. Su rostro estaba pálido, casi traslúcido, como si no estuviera hecho de carne sino de algo más frágil. Sus ojos estaban fijos en mí, pero eran fríos, sin vida, como si me estuviera mirando, pero al mismo tiempo no lo estaba. No se movió cuando el auto se detuvo a su lado. Dudé por un momento, pero bajé la ventanilla y pregunté, «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» Mi voz es más temblorosa de lo que esperaba. Ella continuó mirándome, sin decir nada, pero llamó lentamente el ramo de flores, como si me lo estuviera ofreciendo. No sabía qué hacer. Sentí un frío glacial alrededor del coche, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. De repente, ella brilló. No era una sonrisa normal. Era una sonrisa vacía y desconcertante que parecía contener una profunda tristeza. Antes de que pudiera decir algo, dio un paso hacia el cementerio y comenzó a caminar, desapareciendo entre los oxidados. La niebla pareció tragarla y todo quedó en silencio. Me quedé allí unos segundos, intentando analizar lo que acababa de pasar. Finalmente decidí bajar del auto y mirar. No sé por qué lo hice, pero algo en mí necesita una explicación. Caminé hasta la puerta del cementerio, pero no había señales de ella. Solo las frías lápidas y el sonido del viento soplando entre los árboles. Miré a mi alrededor y la llamé, pero nadie respondió. Cuando estaba a punto de regresar al auto, sentí un fuerte olor a flores, como si alguien hubiera planeado pasar junto a mí con un ramo fresco. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi nada. Solo un vacío. Regresé al auto lo más rápido que pude y me alejé a toda velocidad. Mi corazón latía aceleradamente y no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, esperando volver a ver a esa mujer. Cuando llegué a casa, le conté a mi esposa lo que pasó, pero ella solo se rió y dijo que probablemente estaba cansado e imaginando cosas. Sin embargo, la semana siguiente, mientras conducía por el mismo tramo de carretera, escuché una historia local en la radio. Se decía que, décadas atrás, una mujer había sido dejada en el altar el día de su boda. Huyó al cementerio de la ciudad, donde se quitó la vida. Desde entonces, muchas personas dicen haber visto a una mujer vestida de blanco deambulando, siempre sosteniendo un ramo de flores. No sé qué pasó realmente esa noche, pero sé que lo que vi no fue normal. Desde entonces, evite pasar por esa vía a altas horas de la noche. A veces, cuando estoy sola en el taxi, vuelvo a oler flores, y eso es suficiente para recordarme la mirada perdida de esa mujer. Historia 6. Las voces en el silencio. Trabajo como enfermera en un hospital de Valencia. Mi turno suele terminar tarde en la noche, cuando la ciudad está tranquila y casi desierta. Mi ruta a casa incluye un atajo que pasa por un antiguo cementerio conocido por sus historias espeluznantes. Siempre prefiero ignorar estos barcos, porque nunca creí en estas cosas, hasta la noche que aparecieron las voces. Era un martes cualquiera y mi turno había sido especialmente agotador. Solo quería llegar a casa y descansar. Mientras conducía, el silencio de la noche era inquietante, como si el mundo entero se hubiera detenido. Las calles estaban desiertas y el único sonido era el del motor de mi coche. Cuando me acerqué al cementerio sentí una extraña pesadez en el aire, algo que nunca antes había notado. Era como si el silencio allí fuera diferente, más denso, casi palpable. No presté mucha atención y seguí conduciendo, pero de repente la radio del coche empezó a silbar. Era un modelo sencillo, sin antena, y casi siempre estaba apagado, pero esa noche se encendió solo, emitiendo un sonido bajo y estático. Subí el volumen, tratando de entender qué estaba pasando, y entonces lo escuché. Al principio fue solo un susurro, tan débil que pensé que era mi imaginación. Pero a medida que el silbido de la radio disminuyó, las voces se hicieron más claras. Eran muchos,
todos hablando al mismo tiempo, como si lucharan por ser escuchados. No era posible entender lo que decían, pero Tom estaba angustiado, como si estuviera pidiendo ayuda. Mi respiración se hizo pesada y mi mano temblaba sobre el volante. Rápidamente miré hacia el cementerio, y fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Había una luz tenue, como la llama de una vela, parpadeando entre las lápidas. El lugar estaba completamente vacío, pero las voces seguían saliendo de la radio, ahora más fuertes, casi como un lamento. Intenté apagar la radio, pero el botón no funcionó. Ese sonido pareció impregnar el auto, como si las voces estuvieran conmigo. Acelerando, intenté salir de allí lo más rápido posible, pero en el momento en que atravesé la puerta del cementerio, sucedió algo aún peor. Una de las voces se destacó entre las demás, más clara, como si estuviera a mi lado. Era una voz femenina, baja y ronca, que solo decía, «para». Mi cuerpo se congeló. No sé cómo pude seguir conduciendo, pero mis ojos estaban fijos en el camino, tratando de ignorar el pánico que me consumía. Aún así, la curiosidad se apoderó de mí por un segundo y miré por el espejo retrovisor. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. En el asiento trasero había una sombra. No tenía una forma definida, pero estaba ahí, quieto, como si me observara. Cuando rápidamente volví la cabeza, no había nada. Pero, en el espejo retrovisor, la sombra es permanente, inmóvil. Llegué a casa casi sin aliento, estacioné el auto al azar y corrí hacia adentro. Cerré la puerta con llave y me senté en el suelo de la sala, tratando de entender qué había sucedido. La radio, la petición de alto, la sombra, nada tiene sentido. Al día siguiente evité el cementerio y tomé un camino más largo hasta el hospital. Pero las voces no desaparecieron. A veces, mientras estoy en casa, juro que escucho susurros que salen de la nada. No puedo escuchar claramente lo que dicen, pero es el mismo tono angustiado de esa noche. No sé qué me pasó en ese cementerio. Tal vez las historias que escuché sean ciertas, o tal vez estoy imaginando cosas después de tantas, muy largas noches de insomnio. Pero una cosa es segura, ese silencio nunca fue el mismo para mí. Ahora, cada vez que paso cerca de un cementerio, siento que me observan, como si esas voces aún estuvieran esperando que me detuviera y las escuchara. Historia 7. Sentirse observado. Mi nombre es Lucas, soy vigilante nocturno en un pequeño pueblo de la región de Salamanca, en un pueblo muy tranquilo, que de noche parece completamente desierto. El trabajo nocturno es solitario y, a menudo, aburrido. Paso las horas deambulando por edificios antiguos, manteniendo los ojos bien abiertos para detectar cualquier cosa que pueda resultar extraña. Pero hace unos meses comencé a sentir algo que nunca antes había experimentado, la sensación de ser observado. Fue una noche normal, nada fuera de lo normal. El pueblo estaba tranquilo y yo estaba dando vueltas por el perímetro del antiguo cementerio, zona que evitaba siempre que era posible, porque por mucho que trabajaras allí, siempre había algo en esos lugares que te molestaba. Las viejas lápidas, el silencio pesado, todo esto parece quitarnos la tranquilidad. Esa noche, como de costumbre, pasé cerca de las vallas de hierro, miré las sombras de los árboles y el monumento central, y seguí adelante. Pero a diferencia de otras noches, algo me hizo detenerme. No sé qué era exactamente, pero sentí que algo no estaba bien. El silencio se hizo más denso y empezó a soplar una brisa extraña, como si el cementerio respirara con vida propia. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. No escucho pasos, voces ni ningún otro sonido. Solo el susurro de las hojas de los árboles es el sonido de mi propia respiración. Así que decido continuar mis rondas, tratando de ignorar el creciente malestar. Pero con cada paso que daba, la sensación solo aumentaba. Era como si alguien estuviera detrás de mí, siguiendo mis movimientos. Podía sentir esa pesadez en el aire, la tensión creciente, como si los propios muros del cementerio me estuvieran observando. Se detuvo en algunos puntos, miró a su alrededor, pero no vio nada. Nada más que oscuridad y sombras bailando a la luz de mi linterna. Fue cuando pasaba frente a una de las tumbas más antiguas que escuché el sonido de pasos. Lento. Pesado.
Me quedé helado. Esos pasos no eran míos. No había nadie alrededor, pero el sonido era claro, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. El sudor empezó a correr por mi frente y mi corazón empezó a acelerarse. Miré hacia atrás, pero no vi a nadie. Lo que me asustó aún más fue el hecho de que, al caminar, los pasos justificaban que lo siguiera, manteniendo siempre la misma distancia. Intenté acelerar el paso, pero los pasos seguían al mismo ritmo, como si me imitaran. Fue entonces cuando me detuve abruptamente y me quedé en silencio, tratando de escuchar con mayor claridad. Nada. Ya no quedaba nada, solo el sonido del viento. La sensación de ser observado, sin embargo, no aislado. Decidí que era hora de tomar un descanso y respirar profundamente. Me senté en un banco cercano y miré el cementerio. Todo parecía normal, pero este sentimiento de ser observado seguía molestándome. Miré hacia un lado y vi algo que hizo que mi cuerpo temblara. Encima de una de las lápidas más antiguas había una figura sombría. No podía verlo con claridad, pero la silueta estaba ahí, inmóvil. No sabía qué hacer. No podía mover los pies, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba salir de allí. Esa presencia era palpable, como si fuera solo un espectador de una película de terror. Sabía que esa figura me estaba mirando. Fue entonces cuando la figura desapareció. No había ningún movimiento, no había nada, solo una sensación de que ella ya no estaba allí. Pero lo sabía. Sabía que algo andaba mal. Algo en ese cementerio no era normal. Rápidamente me levanté y comencé a caminar de regreso a la entrada, apresuradamente. El miedo me consumía a cada paso, y los pasos detrás de mí regresaron, pero esta vez, más rápidos, como si algo se acercara. Llegué a la salida del cementerio escuchando aún los pasos rápidos y pesados. Corrí hacia la entrada y suspiré aliviado cuando la puerta de hierro se cerró detrás de mí. El silencio volvió a ser absoluto, pero algo había cambiado. Sabía que no estaba solo allí. Siempre hubo algo en los cementerios que nos hizo pensar que las cosas estaban más vivas de lo que parecían. En los días siguientes, la sensación de ser superdotado no desapareció. A veces, mientras recorría la ciudad o incluso mientras dormía, sentía esa mirada fija en mí, como si siempre hubiera alguien cerca, observándome. Por mucho que intenté ignorarlo, la sensación de ser observado se intensificó cada vez más. Empecé a escuchar sonidos por las noches, voces bajas, casi inaudibles, como si susurraran mi nombre. Y cada vez que pasaba cerca del cementerio, sentía la mirada de esa presencia oscura sobre mí. No sé si es idea mía, si me estoy empezando a volver loca, pero algo me dice que esas figuras en el cementerio no son solo fantasmas. Quizás sea algo más, algo que todavía no puedo entender. Algo que está ahí para recordarme que cuando estamos solos, el miedo es lo único que realmente podemos seguir. 8. La lámpara que no se apaga. Soy uno de los pocos residentes del pequeño pueblo de Vallehermoso, en Segovia, España. La ciudad es tranquila, casi aislada, rodeada de montañas y un clima frío que hace que el lugar sea aún más oscuro por las noches. El cementerio de Vallehermoso es uno de esos lugares que, por muy tranquilo que parezca durante el día, siempre tiene algo de inquietante. Durante años pasé por allí todos los días, pero siempre fue un lugar común, hasta que algo pasó. Trabajo como electricista y esa noche estaba haciendo el mantenimiento del alumbrado público del cementerio. El trabajo era sencillo, cambiar las bombillas fundidas y comprobar el sistema de humedad. Nada más. La noche era fría y el cementerio estaba vacío, como siempre. Pero esa noche las cosas serían diferentes. Las obras ya habían concluido prácticamente en toda la zona, faltando solo una lámpara en el rincón más alejado del cementerio, cerca de una antigua capilla abandonada. Cuando llegué a la lámpara, noté algo extraño. Estaba parpadeando, lo cual no era normal. Estas lámparas parpadeaban a menudo, pero nunca por mucho tiempo, siempre se trataba de un simple problema de conexión. Sin embargo, esa noche, una bombilla parpadeó como intentando llamar mi atención. Me acerqué a ella, tomé la escalera y subí para ver qué pasaba.
Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. No era solo una bombilla la que estaba defectuosa. Saqué el cable de la lámpara y por alguna razón no se apagaba. El brillo continuo, fuerte e intenso, como si la lámpara funcionara con normalidad, sin ningún signo de problema. Intenté apagarlo en el interruptor, pero no sirvió de nada. La lámpara permaneció encendida, como si tuviera vida propia. En ese momento, una sensación de malestar comenzó a invadirme. La ciudad estaba tan silenciosa que todo el mundo parecía amplificado. Miré a mi alrededor y algo en el medio ambiente empezó a ponerme la piel de gallina. El cementerio, que por la noche siempre parecía vacío, ahora parecía lleno de presencias invisibles. Bajé las escaleras y retrocedí unos pasos, descubriendo como si algo me estuviera observando. La lámpara seguía brillando intensamente y por mucho que intentara apagarla, permanecía encendida. Fue entonces cuando escuché un sonido. Algo así como una voz lejana, casi inaudible. Parecía venir del interior de la capilla abandonada. La sensación de que no estaba sola aumentó y por un momento dudé en ir allí. Pero para hacer bien mi trabajo, sabía que necesitaba arreglar la lámpara. Así que, con los nervios de punta, decidí continuar. Me acerqué una vez más a la base de la lámpara, pensando en desconectarla directamente de la manifestación, cuando, de repente, empezó a parpadear más rápido, como si fuera una especie de advertencia. Intenté desconectar el cable, pero la bombilla no dejaba de brillar. En ese momento escuché un ruido más claro proveniente de la capilla, como si alguien se acercara. Mi instinto me dijo que me fuera, pero al mismo tiempo sentí que algo me arrastraba hacia allí. Miré hacia la capilla y la puerta estaba entreabierta. La luz de la lámpara parecía iluminar la habitación de manera poco realista, como si la noche nunca fuera a oscurecerse. No sabía qué estaba pasando, pero una parte de mí estaba empezando a creer que la bombilla estaba encendida por alguna razón, algo que no quería entender. Con mano temblorosa, miré hacia un lado y vi algo que me congeló. Allí, en lo alto de las escaleras de la capilla, una sombra permanecía inmóvil. No sabía si era alguien que había entrado al cementerio o si solo era un truco de mi mente, pero la sombra estaba ahí, mirándome. En ese momento, el aire se volvió pesado, la lámpara volvió a brillar, casi como si iluminara a ese ser. El miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, una fuerza extraña me empujó a caminar hasta la capilla. Supe que algo me esperaba allí y, como hipnotizado, me dirigí hacia la puerta. Cada paso parecía más difícil que el anterior y la sombra en las escaleras parecía observarme con ojos invisibles. Cuando entré, la puerta se cerró detrás de mí con estrépito y me encontré dentro de la capilla. La lámpara, ahora en un rincón lejano, permaneció encendida, iluminando las paredes cubiertas de polvo y el altar abandonado. Pero lo que más me sorprendió fue el sonido, algo parecido a una respiración, que venía de algún lugar a mi alrededor. Miré por todas partes, pero no vi a nadie. La sensación de ser observado era insoportable. Fue entonces cuando, en un destello de luz de la lámpara, vi algo que me heló la sangre. En el lado opuesto de la capilla, una figura comenzó a aparecer, lenta y sobrenatural, como si se estuviera materializando ante mis ojos. La figura era una mujer, de rostro inexpresivo y ojos sin vida, que parecía flotar hacia mí. No puedo moverme. El miedo me estaba paralizando. La mujer se detuvo a unos metros de mí y, con una voz apenas audible, susurró, «Estás aquí para siempre». En ese momento sentí que el tiempo se detenía. El sonido de la lámpara seguía zumbando de fondo y la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si hubiera sido una pesadilla. Pero antes de desaparecer por completo, me miró por última vez y, con una sonrisa hueca, dijo, «La lámpara nunca se apaga». No sabía cómo, pero de repente lo vi afuera de la capilla, corriendo por el cementerio y saliendo rápidamente del lugar. El viento pareció empujarme y no miré hacia atrás. El miedo y la sensación de que algo todavía me observaba me consumía. Desde aquella noche no he vuelto más al cementerio, ni siquiera para terminar mi trabajo. Sabía que la lámpara no era solo una lámpara. Ella era una advertencia, una conexión con algo mucho más grande, algo que no quería que yo supiera.
Y hasta el día de hoy, la luz de esa lámpara nunca se me ha olvidado. Historia 9. El hombre sin rostro. Mi nombre es Alfredo y la historia que voy a contar tuvo lugar en el pequeño pueblo de Santa María de la Alameda, en la región de Madrid, donde nací y crecí. La ciudad es tranquila, con sus calles estrechas y casas antiguas, casi intactas por el tiempo. Pero, como cualquier lugar que existe desde hace más de un siglo, hay historias que los residentes prefieren no contar. El cementerio de Santa María es uno de esos lugares que parece llevar el peso de siglos de secretos. Siempre lo supe, pero nunca imaginé que algún día tendría que enfrentarme a lo inexplicable allí. Trabajaba como taxista en la ciudad y esa noche estaba haciendo un trabajo corriente. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, y las calles estaban vacías, como siempre por la noche en Santa María. Alrededor de las 3 de la madrugada me llamaron para llevar a un cliente al cementerio. No era una petición común, pues pocas personas se aventuraban en esta época a visitar el lugar. Pero, como siempre, sigo mi camino. El cementerio de Santa María no está lejos del centro de la ciudad, es un lugar aislado, rodeado de muros de piedra que parecen más antiguos que la propia ciudad. Cuando llegué a la entrada del cementerio, un hombre estaba esperando. Llevaba un traje negro, pero su apariencia parecía extraña. El traje estaba impecable, pero había algo extraño en el hombre. Tenía la cabeza gacha y su postura era rígida, como si estuviera esperando a alguien. Se subió al auto sin decir una palabra y esa fue la primera cosa extraña. Normalmente la gente habla cuando entra, pero él no parecía querer comunicarse. Mientras conducía, el silencio era casi opresivo. Estaba acostumbrado a los pasajeros, pero él no se parecía a los demás. Él nunca me miró. Lo que realmente me molestó fue que, a pesar de conducir por una carretera bien iluminada, no podía verle la cara. El hombre estaba sentado allí, claramente visible, pero su rostro, donde debería haber estado, era solo una mancha borrosa. Era como si no hubiera rostro alguno. Miré por el espejo retrovisor, tratando de entender qué estaba pasando, y el vacío frente al asiento del pasajero me molestó aún más. Intenté hablar con él, pero no respondió. Simplemente mantuvo la cabeza gacha, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Cuanto más conducía, más me invadía la sensación de malestar. Mi corazón se aceleró. Intenté acelerar el coche, pero de repente el motor falló. El coche no se movió y se hizo el silencio. Miré hacia adelante y vi al hombre sin rostro parado en la entrada del cementerio, mirándome. Él no se movió, pero sentí como si me estuvieran observando. Era como si me estuvieran desafiando, como si algo me dijera que no debería estar allí, que este lugar no era para mí. Con el coche parado no podía hacer nada más. El miedo me paralizó. No sabía qué hacer y no sabía cómo salir de ese lugar. Entonces, el hombre comenzó a caminar nuevamente, pero esta vez no se dirigió hacia el cementerio. Caminó hacia mi auto, todavía sin rostro. El miedo se volvió insoportable y, en el momento en que salió del auto, el motor finalmente arrancó. Pisé el acelerador, salí de allí como un loco, sin mirar atrás. Cuando finalmente regresé al centro de la ciudad, estaba en pánico, mi respiración se aceleraba y mis nervios estaban al límite. Me detuve en una gasolinera y me bajé del coche, intentando entender qué había pasado. El hombre sin rostro, la forma en que caminaba y esa mirada en blanco. No podía entenderlo. No tiene sentido. Pero sabía que nunca más podría volver al cementerio y desde entonces he evitado esa zona de la ciudad. En Santa María nadie habla mucho del cementerio y entiendo por qué. No sé si el hombre al que subí a mi auto esa noche estaba vivo o muerto, pero una cosa es segura, la figura sin rostro que vi no era humana. Desde ese día el cementerio Santa María nunca volvió a ser el mismo para mí. Y, de alguna manera, sé que esa entidad está ahí, esperando, observando, como si estuviera esperando que alguien más se atreva a acercarse nuevamente. Historia 10. El sonido de las corrientes. Siempre pensé que las noches en Santa Teresa, un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, tenían un ambiente extraño, pero nunca imaginé que me pudiera pasar algo así.
Me fui a vivir a una casa en el centro de la ciudad, cerca del cementerio, sin saber mucho de la historia del lugar. La gente del pueblo, en su mayoría, era muy reservada y hablaba del cementerio, pero siempre existía ese tipo de historia que se corre entre los mayores, algo susurrado en el aire, que se vuelve más leyenda que realidad. Pero créanme, después de lo que he vivido ya no dudo de nada. Soy vigilante nocturno en el cementerio desde hace unos meses, y durante todo ese tiempo siempre he hecho mi trabajo con normalidad, vigilando las lápidas, asegurándome de que nadie entrara al lugar por la noche. Nunca he sido de los que le resulta fácil, pero algo empezó a cambiar. Comencé a escuchar sonidos extraños provenientes de los alrededores, como si algo arrastrara las piedras del cementerio. La primera vez que escuché las corrientes pensé que era solo un animal, tal vez un gato o algún otro tipo de criatura. Pero a medida que los niños repetían lo mismo, empezaron a volverse cada vez más raros. No eran las pisadas de un animal. Había algo más pesado, algo con un ritmo que parecía seguir un patrón. Esto me desconcertó. Era como si alguien arrastrara pesadas cadenas por el suelo, pero no había nadie allí. Esa noche, me encontraba en la caseta de vigilancia, contemplando la vasta zona del cementerio iluminada solo por la tenue luz de una lámpara lejana, cuando volvió a oírse el sonido de cadenas, esta vez más cerca. Intenté ignorarlo, pero algo dentro de mí me dijo que no debía hacerlo. Levanté la silla y caminé hasta la puerta principal del cementerio, donde el sonido parecía venir de un lugar más lejano, cercano a una tumba muy antigua, casi cubierta por músculos y raíces. A medida que me acercaba, el sonido se hacía más claro, más agudo y el aire parecía volverse más pesado. El suelo estaba cubierto por una fina capa de niebla y la luz de la linterna no iluminaba mucho más allá de unos pocos metros más adelante. El sonido de las cadenas continuó, arrastrándose lentamente por el suelo de piedra, como si me estuvieran siguiendo. Me detuve por un momento, sin saber qué hacer. Mi instinto me decía que retrocediera, pero algo me empujaba hacia adelante, como si una fuerza invisible me atrajera. Fue entonces cuando miré hacia un lado y vi, a lo lejos, una figura encapuchada, de pie entre las tumbas, con una cadena enrollada en sus muñecas, arrastrándose sobre las piedras. Me quedé helado. El rostro de la figura estaba cubierto, pero la postura y los movimientos lentos me dieron la sensación de que no era humano. Los hijos de las cadenas crecieron, como si la figura se acercara. Di un paso atrás, pero no podía moverme. Algo dentro de mí sabía que no era normal, que algo andaba mal en todo esto. En el momento en que la figura avanzó más, las cadenas sonaron como si estuvieran golpeando el suelo, haciendo eco por todo el cementerio. Fue en ese momento que escuché una voz. Bajo, casi inaudible, pero claro. Deberías haberte ido. El miedo se apoderó de mí y finalmente pude moverme. Corrí de regreso a la caseta de vigilancia, sintiendo la presencia de la figura todavía detrás de mí, como si me estuviera siguiendo. Entré, cerré la puerta y miré por la ventana, pero la figura había desaparecido, como si hubiera desaparecido en la niebla. El sonido de las cadenas también se detuvo de repente. No sabía qué era eso. No parecía un humano, pero tampoco un espíritu ordinario. La sensación de que algo andaba muy mal permaneció conmigo durante días. Intenté decírselo a mis compañeros, pero nadie me creyó. Dijeron que era solo mi imaginación o un efecto de soledad. Pero sabía que lo que oí, lo que vi, no tenía explicación lógica. Durante las noches siguientes, volvió el sonido de las cadenas. Ya no era solo un ruido lejano, ahora parecía estar en todas partes, como si todo el cementerio estuviera siendo perseguido por el inquietante. Ya no podía dormir ni trabajar en paz. Había algo allí, en ese lugar, que estaba más allá de la comprensión humana. Algo que quedó atrapado en la tierra, algo que, tal vez, nunca debería haber sido perturbado. Una noche, ya exhausto y con la mente empezando a desvanecerse, me dirigí a la tumba donde había aparecido la figura. Era una tumba antigua, mucho más antigua que las demás, y había algo extraño en ella. Cuando miré más de cerca, vi que la piedra estaba agrietada, como si la hubieran abierto a la fuerza. En el centro de la lápida había algo grabado, pero era casi ilegible debido al desgaste del tiempo.
Me concentré para intentar entender, pero lo que estaba escrito parecía una advertencia. La corriente que escuchas ya no es una prisión, sino una libertad eterna. En ese momento lo entendí. Algo en el cementerio había sido perturbado, y esa entidad, esa figura encapuchada, deambulaba allí en busca de la libertad que le habían negado. Las cadenas, mencionadas antes, eran ahora el símbolo de su liberación. No sabía qué más hacer. Intenté pedir ayuda, pero nadie me creyó. Sabía que el cementerio nunca volvería a ser el mismo para mí. Las cadenas continuaron, como si fueran una presencia constante, recordándome siempre lo que estaba enterrado en ese lugar y como el pasado nunca fue realmente enterrado. Historia 11. La sombra en la puerta. Vivo en un pequeño pueblo cerca de un antiguo cementerio. Desde que me mudé a la casa, las cosas nunca han sido iguales. El cementerio está al lado de la carretera principal, y por las noches, cuando paso por allí, siempre siento una sensación extraña, como si algo me estuviera observando. Pero lo ocurrido anoche fue mucho más que una sensación. Regresaba de una reunión de trabajo y, como siempre, pasé por el cementerio. Era muy tarde y la calle estaba desierta. Cuando crucé la puerta del cementerio, vi algo extraño. Una enorme sombra se proyectaba en la pared, una sombra que parecía moverse, como si tuviera vida propia. Me quedé quieto, mirando esa sombra, tratando de entender qué era. No había viento, no había árboles que pudieran hacer eso. De repente, la sombra se alejó, desapareciendo tras la verja de hierro del cementerio. Ya no podía ver nada, pero sentía una presión en el pecho, como si me estuvieran ofreciendo. Seguí conduciendo, pero esa sensación de ser seguido no me dejó en paz. Cuando llegué a casa, me miré al espejo y vi, por un momento, la misma sombra pasando detrás de mí, reflejada en el cristal. Estaba solo en casa. No había nadie. La noche siguiente no volví a ir allí. No pude. Algo dentro de mí sabía que no debería hacerlo. Historia 12. El hombre en la luna llena. Solía caminar por el cementerio todas las noches, una rutina que tenía desde que mi abuelo me llevó allí cuando era niña. El cementerio de Santa Rita es muy antiguo, con tumbas de cientos de años, y siempre quedaba la sensación de que, cuando la luna llena aparecía en el cielo, el lugar se volvía aún más misterioso. Una noche caminaba por allí, sola, como siempre, cuando vi algo que nunca olvidaré. Era una noche de luna llena y la luz plateada iluminaba todo a mi alrededor. Pasé por una de las tumbas más antiguas, cerca de la capilla, cuando vi a un hombre parado entre las lápidas. Estaba de espaldas a mí, vestía un traje oscuro y parecía estar mirando a la luna. Me quedé allí pensando que tal vez era alguien que vivía cerca y estaba allí para visitar a un familiar. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que algo andaba mal. No se movía, no parecía respirar. Llamé, pero no respondió. Cuando estaba a solo unos pasos de distancia, sucedió algo extraño. El hombre giró la cabeza lentamente y cuando sus ojos se encontraron con los míos, un escalofrío recorrió mi espalda. Sus ojos estaban completamente blancos, como si no tuvieran pupilas, y una amplia y macabra sonrisa se formó en su rostro. Luego dijo, con calma y profundidad, «Estoy esperando». Corrí hacia la salida del cementerio, sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, todavía no entiendo qué pasó esa noche, pero desde entonces, nunca me he atrevido a caminar allí después del anochecer. Historia 13. La risa en el viento. El cementerio Santuario de los Mártires es conocido en la ciudad por su imponente arquitectura, con estatuas de ángeles y cruces que aparentemente destacan en cada rincón. Solía pasar por allí durante el día, pero una noche, cuando la niebla era más espesa, decidí cruzar el cementerio para acortar el camino hasta mi casa. El viento frío soplaba con fuerza y la luna estaba cubierta por nubes, lo que hacía que la oscuridad fuera aún más espesa. Mientras caminaba por el sendero de piedra, escuché algo extraño, una risa baja y prolongada, como si alguien se riera con la brisa. Al principio pensé que era el sonido del viento, pero cuando la risa se repitió, supe que no era eso. Procedía de algún lugar del cementerio, pero no fue posible identificar dónde. Miré a mi alrededor, tratando de ver alguna figura,
pero no había nadie. La risa continuó, ahora más fuerte, y parecía que se acercaba. Me quedé congelada en el lugar, con miedo de darme la vuelta y ver algo que no quería. Fue entonces cuando vi una sombra moviéndose frente a mí, una figura alta y esquelética, con los brazos extendidos hacia adelante, como si me llamara. La risa ahora sonaba como un grito torturado, mezclado con algo que parecía un llanto. Corrí sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a casa y cerré la puerta, la risa todavía resonaba en mi cabeza. Ya nunca he pasado por el cementerio de noche y cada vez que alguien me pregunta por el lugar le advierto, es mejor alejarse, sobre todo cuando el viento empieza a reír. Gracias.